Bueno, vamos a ir empezando y nada, muy buenas noches y bienvenidos a esta charla informativa donde te voy a hablar de un descubrimiento que está revolucionando el mundo de la salud en lo que llevamos de siglo y que no son otra cosa que las moléculas de señalización redox y lo que significa en nuestras vidas tener un equilibrio óptimo de estas moléculas en nuestro organismo. Entonces, te voy a hablar también de ASEA, que es la compañía que ha hecho posible que esta tecnología llegue a nuestras vidas después de años y años de inversión en investigación y superando algún que otro obstáculo debido a ciertos intereses a los que me referiré más adelante. ¿Vale? Pero bueno, pues antes de empezar y siendo lo más coherente posible, pues me gustaría explicar brevemente mi experiencia con estas moléculas, porque, bueno, pues no puedes hablar de algo si no lo has experimentado antes, ¿no? Esto es muy lógico, ¿no? Yo conocí estas moléculas, ahora va a hacer un año, el mes que viene hará un año, a través de un médico, un muy buen amigo mío, y bueno, me habló de ellas y en un primer momento, la verdad, sinceramente, no le hice mucho caso. Ya explicaré más adelante por qué. Pasaron ciertas cosas y recapacité. Entonces, bueno, pues al fin y al cabo, teniendo en cuenta que quien me lo decía, además de amigo, era médico, pues lógicamente no podía dejar escapar la ocasión de averiguar e investigar un poco acerca de lo que eran estas moléculas, ¿no? Y bueno, pues pasó que en ese momento fue cuando caí en la cuenta de que a él, a mi amigo, pues le veía pues algo más cambiado, como si hubiese ocurrido algo en su piel, ¿no? Tenía otro brillo más saludable, ¿no? Y además, pues aparentemente parecía bastante más deshinchado que de costumbre, ¿no? Son cambios que bueno, pues que si no te fijas no caes en la cuenta, ¿no? Por tanto, pues acabé interesándome en el tema y bueno, me dijo pues que había una conferencia en Barcelona pocas semanas después donde presentaban estas moléculas y decidí asistir. Entonces, bueno, pues en esa conferencia lo que vi me gustó y decidí darles una oportunidad a estas moléculas, ¿no? Entonces, bueno, pues lo primero que noté fue una limpieza tremenda de mis vías respiratorias. La verdad es que estuve sacando mocos durante al menos, diría yo que 10 días, un par de semanas, bien, ¿no? Y tuve también entre medios pues algún que otro fuerte dolor de cabeza, el cual, bueno, pues era debido más que básicamente a la limpieza de toxinas que estaba experimentando. Esto, pues bebiendo más agua, lógicamente se eliminan estas toxinas y desaparece el dolor de cabeza. Y bueno, pues lo siguiente que noté fue un aumento en la capacidad pulmonar, mejoró mi sueño, mi piel se suavizó y luego pues más adelante, 3 meses después, me pasó una cosa bueno, que se puede parecer increíble. Yo, en realidad, no suelo contarla, no suelo hablar de ella, porque me parece muy fuerte, o sea, todavía me parece muy... Y quizás a lo mejor debería contarlo más a menudo, ¿no? Porque es que da la sensación como si esto fuese milagroso y no es así, ¿no? Milagros a Lourdes no existe, todo tiene una explicación. Bueno, lo que pasó fue que a los 3 meses después de empezar yo tuve una lesión en el gemelo. Un día pues me dio, bueno, salí a correr y cometí la imprudencia de no hacer estiramientos. Cuando sales a correr, lógicamente, pues hombre, deberías calentar, deberías hacer estiramientos. Bueno, pues yo no lo hice. Y aquello, lógicamente, me pasó factura, ¿no? Entonces, bueno, pues sentí un pinchazo en el gemelo y bueno, pues aquello era una rotura fibrilar. Y lo sé porque, bueno, pues ya me había pasado otras veces. Sé cuando un dolor lo identifico claramente, ¿no? Y aunque parezca increíble, al día siguiente estaba caminando sin dolor. De aquello yo recuerdo que no salía de mi asombro, porque lógicamente una ruptura fibrilar son prácticamente 2 semanas en reposo. Pues al día siguiente había caminado prácticamente casi 10 kilómetros, después de haber estado aplicándome el Redox en el gemelo varias veces al día, el día que me lesioné, básicamente. Y bueno, pues cuando pregunté a Esther, que era la persona que me estaba asesorando en ese momento, me dijo que era el segundo caso que veía. O sea, yo lo cuento y es algo que aún me cuesta creer, pero es que me pasó, o sea, tengo que contarlo porque me pasó, ¿no?
Entonces luego ya con el tiempo, pues a los 6 meses más o menos, pues caí en la cuenta de que me costaba menos enfocarme en las cosas y bueno, pues tenía como más claridad mental, ¿no? Eso lógicamente tiene una explicación, ¿no? He dicho antes que empecé a respirar mejor. Al respirar mejor, oxigeno mejor. A más cantidad de oxígeno que llega al cerebro, pues con esto se traduce pues en una mayor claridad mental, más capacidad de concentración, bueno, pues como que empiezas a ver las cosas más claras, ¿verdad? Entonces no dudas tanto y cuando pasa esto, lógicamente, pues sientes más seguridad en ti mismo, en lo que haces, en lo que dices, dejas de dudar de las cosas y bueno, pues en mi caso, pues yo siempre he sido una persona pues que le ha costado mucho pasar a la acción, ¿no? Yo lo reconozco, he sido mucho de tener muchas ideas y no ponerlas en práctica. Bueno, pues ahora esto lo estoy superando y bueno, pues como todo es causa-efecto, pues acaban pasándote cosas, ¿no? Como que, yo qué sé, pues la gente te dice, pues te veo, no sé qué es, pero te veo distinto. Y digo, bueno, pues si quieres saber, pregunta, que yo te cuento. Y bueno, ¿no? Pues esto sientes cosas sientes ganas de hacer cosas, ¿no? Ganas que no sabes exactamente de dónde salen y son ganas que no tenías antes, ¿no? Esto pues a mí me ha activado de tal manera que camino prácticamente cada día 10 kilómetros diarios sin darme cuenta, a veces hasta más, no me doy cuenta y el contador de pasos de mi móvil pues se dispara. Y bueno, pues esto ¿en qué se traduce? Pues en una mayor capacidad de concentración y en tener los pensamientos más claros, ¿no? Al pensar mucho mejor, empiezas a saber qué quieres y qué no quieres, ¿no? Muchas veces nos cuesta saber qué queremos. Sabemos lo que no queremos, pero no sabemos lo que queremos, ¿no? Pues esto a mí me ayuda, ¿no? Y empiezas a tener las ideas más claras y a dejar pues de tener ciertos miedos, ¿no? Ahora bien, yo quiero también, como digo una cosa, digo también otra. Yo quiero dejar las cosas claras. En este testimonio no hablo de lo que puede hacer en ti o en otras personas. Yo hablo de lo que yo he experimentado. Y esto es porque cada cuerpo es un mundo, ¿no? Y el estado en el que tu cuerpo esté en estos momentos no tiene por qué ser el mismo que el mío. El estado de tu cuerpo en estos momentos es el resultado de tus hábitos, el comportamiento que hayas tenido consciente o inconscientemente hacia él y el resultado de las decisiones que hayas tomado sobre cómo lo has tratado a lo largo de tu vida. Yo hablo desde mi experiencia y por eso os invito a que todo lo que he dicho y todo lo que voy a seguir diciendo lo pongáis en duda, incluso hasta que no os lo creáis, ¿vale? Os invito a que no lo creáis, a que lo comprobéis por vosotros mismos, ¿vale? Porque cada uno de vosotros tiene una historia personal. Entonces, bueno, pues esta nueva biotecnología celular, yo lo que sí que os digo es que os va a asombrar de la manera que menos os podáis esperar. El cómo lo haga, yo ya no lo sé. El tiempo que tarde en hacerlo, tampoco lo sé. Hay personas que a las semanas notan cambios, hay personas que notan, necesitan más tiempo, o meses, 2, 3, 6 meses. Pero bueno, yo os invito a que dentro de un tiempo lo compartáis con vuestro círculo, como, bueno, pues como yo lo estoy haciendo, ¿no? Que, bueno, pues yo, por ejemplo, pues lo mismo que recomendaríais una película en el cine o un buen restaurante, pues esto también se puede recomendar, ¿vale? Entonces, dicho esto, vamos a entrar en materia y básicamente, bueno, si estás en esta conferencia, quizás sea por una de estas razones, ¿no? Hay diferentes perfiles de personas que suelen ver esta conferencia, ¿no? Quizás es posible que tengas un problema de salud, ¿vale? Quizás estés enfermo, quizás deseas sentirte mejor, ¿no? Quizás a lo mejor estás aquí por prevención, deseas saber o invertir en salud. Quizás conoces o tienes un ser querido con un problema de salud o directamente quizás eres terapeuta, ¿no? Otro perfil de persona que suele ver estas conferencias son deportistas, ya sean profesionales o amateurs, ¿no? O simplemente a lo mejor pues deseas tener más energía y menos fatiga, ¿no? A lo largo de tu día. Otro perfil de personas son estas personas que desean cuidarse, ¿no? Y mejorar su aspecto físico. Y bueno, pues quizás te sientes atraído por los beneficios del antienvejecimiento de la piel, ¿no? O puede que hasta incluso pues seas un profesional en el mundo de la estética, ¿no? Y bueno, pues otro perfil de personas que les puede interesar esta conferencia es que son perfiles que desean ayudar a los demás formando parte de algo visionario y pionero para marcar
una diferencia en el mundo, ¿no? Y dejar un legado, ¿no? Y esto es muy bonito, influir en los demás para dejar tu huella, ¿no? Entonces, seas del perfil que seas, bienvenido a esta charla y espero que saques el mejor partido de ella. Entonces, bueno, pues vamos a empezar. Básicamente, ¿qué son las moléculas de señalización redox? Bueno, pues para entrar en materia, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un viaje, tenemos que hacer un viaje por nuestro cuerpo y preguntarnos de qué estamos hechos, ¿no? Entonces, bueno, cuando íbamos al colegio nos explicaban que en la antigüedad se decía que un átomo era la parte más pequeña e indivisible de la materia, ¿verdad? ¿Os acordáis? Vale, hoy en día sabemos que esto, bueno, pues no es cierto, hay partículas subatómicas más pequeñas, pero bueno, no me voy a centrar en ellas, sino que vamos a ir subiendo la escala a partir del átomo y sabemos que un conjunto de átomos forma una molécula, grupos de moléculas forman células, ¿vale? Y estas células no todas son iguales, hablaremos de ello un poquito más tarde. Cada grupo de células forman los diferentes tejidos y la unión de estos tejidos nos dan lo que son los diferentes órganos de nuestro cuerpo, estómago, corazón, cerebro, piel, etcétera, etcétera, ¿no? La unión de diferentes órganos, dependiendo de sus funciones, lógicamente va a formar los distintos sistemas, ¿no? Pues como el respiratorio, el digestivo o el circulatorio, por ejemplo, y todo ello, pues de una pieza, lógicamente, forma nuestro cuerpo. Entonces, bueno, pues para explicar lo que son las moléculas de señalización redox, deberíamos empezar primero por lo que no son, ¿no? Para luego explicar lo que sí que son, ¿no? Y hablando de esta manera, lógicamente se van a responder posibles preguntas que puedan surgir más adelante. Entonces, las moléculas de señalización redox no son vitaminas, no son minerales, no son antioxidantes, no son batidos, ni zumos o jugos de exóticos, ¿no? Que ahora están muy de moda, no es agua alcalina, no es agua con sal, ¿vale? Y lo del agua con sal, bueno, hablaremos un poquito más tarde, ¿vale? Porque no se puede confundir esto con agua con sal. Entonces, las moléculas de señalización redox básicamente son eso, moléculas de señalización redox. Es decir, no hay nada igual en el mercado, ni puede haberlo, de hecho, porque el proceso de estabilización de las moléculas está patentado y es un producto que está avanzado a su tiempo, ni más ni menos que entre 10 y 15 años. Entonces, bueno, fijaos, ahora mismo el mercado está saturado de productos que van a la célula, ¿no? Que si nutrición celular por aquí, que si, bueno, pues no sé qué celular por el otro lado, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué es tan importante centrarse en la célula? Porque en la célula encontramos el origen, o sea, es decir, la mínima expresión de vida, y en esto, en este caso, ASEA va un paso más allá que el resto de las compañías y no se coloca a nivel celular, sino que se coloca a nivel molecular. ¿Por qué? Bueno, dentro de cada célula, flotando en el interior, existen unos orgánulos llamados mitocondrias y son las responsables de fabricar de manera natural las moléculas de señalización redox. Cada uno de nosotros está formado de trillones y trillones de células, como hemos dicho, pues haciendo una escala desde abajo hacia arriba. Pero, ¿qué es lo que ocurre realmente con nuestras células? Bueno, lo que ocurre es que, debido a ciertas circunstancias de las que hablaré en unos minutos, no todas están sanas al mismo tiempo. Entonces, nuestro cuerpo está constantemente dirigiendo una serie de funciones, como son las de proteger, reparar y reemplazar las células que van muriendo, ya que si no fuese de esta manera, acabaríamos enfermando. Entonces, ahora bien, ¿quién hace esta función? Pues las moléculas de señalización redox, ¿vale? Entonces, mirad, eh, hemos dicho que las mitocondrias fabrican estas moléculas y las fabrican en grupos de moléculas reductoras por un lado y moléculas oxidantes por otra. Y como trabajan en sinergia, a este grupo se les llama moléculas de señalización redox, reductoras y oxidantes, redox. Entonces, las moléculas reductoras son las responsables de la regeneración celular, activando los antioxidantes que ayudan a la célula a regenerarse. Y las moléculas oxidantes son las responsables de la comunicación celular, son mensajeros biológicos. Entonces, lógicamente, si falla la comunicación, obviamente habrá problemas de regeneración o de cualquier otra función que deba hacer la célula, ¿no? Con lo cual, pues, estaríamos entrando
problemas, ¿no? Bueno, lógicamente, pues esto logra un impacto sobre todos nuestros sistemas, el cardiovascular, el inmunitario, pulmonar, etcétera, etcétera, ¿no? Y este impacto es tanto para bien en caso de buen funcionamiento como para mal en caso de mal funcionamiento. Entonces, todo es un ciclo. Entonces, cada célula tiene su propio ciclo de regeneración, ¿no? De manera que nuestro cuerpo se regenera permanentemente cada 2 años. De hecho, el 98% de nuestras células se han regenerado prácticamente en menos de un año. Y aquí pues tenemos varios ejemplos, ¿no? Pues, tenemos ahí la piel, que tarda pues apenas 28 días en regenerarse. Las células del hígado tardan un poquito más, tardan 6 semanas, ¿no? 3 meses tardan las de los huesos, o a lo mejor pues no, a lo mejor no, seguro, un año suelen tardar las que forman las células del cerebro, ¿no? Por tanto, las moléculas de señalización redox son la base de la regeneración celular. Y estos ejemplos de duración de cada ciclo de regeneración ocurren cuando la función redox funciona bien. Y debería ser así, porque ese es el estado natural y normal de nuestro cuerpo. Eso significaría tener un estado de buena salud. Ahora bien, si funciona mal, obviamente todo se complica. Si tenemos un nivel bajo de moléculas o bien tenemos un desequilibrio redox, esto sería pues tener más reductoras que oxidantes o al revés, aparece el estrés oxidativo y eso es lógicamente sinónimo de enfermedad. Cuando ocurre esto, bueno, pues tenemos un científico francés desde el Instituto de Biología Integrativa de la Célula que afirma, ¿vale? Es el doctor Michel Toledano, afirma en palabras textuales que los desequilibrios de los eventos redox son una de las principales causas de enfermedades, principalmente relacionadas con el envejecimiento, como los cánceres, la diabetes y las enfermedades neurodegenerativas, metabólicas e inflamatorias. Ok, antes he dicho que no todas las células que no todas nuestras células del cuerpo estaban sanas debido a ciertas circunstancias. La verdad es que resulta casi imposible librarse de un desequilibrio redox con el ritmo de vida que llevamos, ¿no? Hay causas internas y causas externas que provocan este desequilibrio. Las causas internas dependen de nosotros, como pueden ser pues, nuestros hábitos, nuestro estilo de vida. Podemos cuidar lo que comemos, que, bueno, o bien solemos abusar de la comida basura, o bien los alimentos que ingerimos a veces están saturados de hormonas, pesticidas, metales pesados, o son transgénicos. Podemos suplementarnos, de hecho es necesario debido a la calidad de los alimentos, ¿vale? Podemos hacer ejercicio también, o podemos aprender a no estresarnos en momentos de ansiedad, ¿no? Podemos aprender a controlar nuestras emociones y tomar conciencia de nuestros sentimientos, ¿no? Ya que esto provoca también cambios a nivel biológico en nuestro cuerpo, ¿no? Aumentando, por ejemplo, el cortisol. Y grandes cantidades de cortisol, muchas veces a lo largo de nuestra vida, en nuestras células, con el tiempo, este cortisol es auténtico veneno, ¿vale? Entonces, todo esto depende de nosotros y solo una decisión nuestra puede cambiarlo. Sin embargo, bueno, lo que es difícil es respirar aire puro, ¿no? A no ser que vivas en un lugar retirado de la ciudad y ya pues casi que ni eso. Pero bueno, la contaminación ambiental lógicamente sería un ejemplo de causa externa, ¿no? Lo anterior son causas internas y dependen de nosotros. Esto pues no depende tanto de nosotros y esto pues contribuye a que nuestro organismo experimente tarde o temprano un desequilibrio redox. Pues es como si estuviésemos condenados en realidad, porque si no es por lo que depende de nosotros, pues depende del ambiente, ¿no? Y esto es cierto que podemos aportar nuestro granito de arena, no contaminando, pero por desgracia, son las grandes corporaciones sin escrúpulos y con muy bajo o inexistente nivel de conciencia las que más contaminan, ¿no? Y eso obviamente pues acaba afectando sí o sí a nuestro organismo. Y si hablamos del envejecimiento, pues una de las causas es precisamente el hecho de que con el paso del tiempo las mitocondrias disminuyen la producción de moléculas de señalización redox. Obviamente, con una cantidad debilitada de estas moléculas, la comunicación se resiente y las instrucciones a las células dejan de llegar de manera óptima, ¿no? Aumentando como esto, pues, como si fuese un pez que se muerde la cola, este desequilibrio. Entonces,
¿Podemos evitar este desequilibrio redox? Pues sí, por supuesto que sí, ¿no? Aquí es donde entra la compañía ASEA. ASEA, que está ubicada en Salt Lake City, es una ciudad en el estado de Utah, en Estados Unidos, y es una compañía que en 2007 logró estabilizar la molécula de manera permanente fuera del cuerpo para consumo humano. De forma que lo que produce es exactamente lo mismo que producen nuestras mitocondrias dentro de nuestras células. ¿Vale? Entonces, bueno, si hablamos de salud celular, pues para hacerlo sencillo, tenemos que hacerlo hablando en términos sencillos, ¿no? Vamos a imaginar que hemos construido un edificio y obviamente pues necesitaremos una mano de obra por un lado y los materiales y herramientas de construcción por otro, ¿verdad? Si no, pues si falta una de las dos cosas, pues como que no hay edificio. Entonces, bueno, en este caso, muchas compañías, para suplir las carencias nutricionales de un estilo de vida como el que he descrito antes, utilizan lo que son suplementos pues, con vitaminas, minerales, antioxidantes. Es decir, utilizan solo los materiales, ¿no? Se centran en los materiales. Y eso está bien, ¿vale? Pero ¿qué ocurre si en tu edificio no hay obreros para que coloquen esos materiales, ¿no? Hay muchas personas que no asimilan, pues ya sea parcial o totalmente, estos nutrientes. Y la causa es precisamente porque les falta esa comunicación con la instrucción necesaria que le diga a las células lo que tiene que hacer con esos nutrientes, ¿no? Entonces, en este caso, ASEA es la única compañía en el mundo que ha ido un paso más allá, ya que con las moléculas de señalización redox, que serían la mano de obra, solucionan este problema, trabajando en sinergia con los suplementos de ASEA Vía que veis ahí veis 3 suplementos, hay un cuarto que acaba de salir. Bueno, pues estos hacen las veces de materiales, ya que estos tienen un principio activo patentado para conseguir que esa sinergia con el redox sea lo más eficaz posible para la célula. Pues ahí hay un multivitamínico que sería el SURS, tenemos un probiótico que sería el Biome, tendríamos en el LifeMax, ahí tenemos lo que son antioxidantes y tenemos el producto que falta es omega 3, son aceites esenciales que, bueno, pues eso, ¿no? Como dice la palabra, son esenciales, ¿no? Salud del corazón, ¿no? Entonces, para ello es tan importante tomar conciencia de que es necesaria esta clase de suplementación celular, ¿no? Entonces, básicamente, ¿de qué se compone esta mano de obra? Bien, en nuestro organismo, la mitocondria coge lo que tiene a su alrededor para fabricar estas moléculas. Y si he dicho antes que las mitocondrias flotaban dentro de la célula en una solución salina, lo que tiene a su alrededor es esa solución. Es decir, esa solución está compuesta de 4 átomos, que son hidrógeno, oxígeno, cloruro y sodio. Si os fijáis, son los mismos átomos que forman el agua y la sal. Y antes os he comentado, cuando decía lo que no era el redox, que las moléculas de señalización redox no eran agua con sal, ¿verdad? Bien, pues ahora lo vamos a explicar. Precisamente, lo que consiguió ASEA, y además está patentado, es ese proceso por el cual las moléculas son moléculas y no agua con sal. Por tanto, ASEA es la única compañía a nivel mundial dentro del campo de la salud celular dedicada a la nutrición y a la comunicación celular. Y esto está certificado y validado por laboratorios externos, ¿vale? Como es el caso de BioAgilytix, que es un laboratorio que supervisa que en cada botella de ASEA no haya otra cosa que no sean moléculas de señalización redox equilibradas y estabilizadas. Y esto es importante, porque moléculas de señalización redox las puedes encontrar en cualquier sitio, en el barro, en un árbol, en la tierra, en las plantas, pero tienen que estar equilibradas y estabilizadas. Por tanto, son las únicas, ¿vale? Es decir, que solo hay 2 sitios donde puedes encontrarte este tipo de moléculas en tu cuerpo y en una botella de ASEA, ¿vale? Tenemos por un lado la categoría de medicamentos y por otro la de suplementos. En realidad, el redox no es ni una cosa ni la otra. Por ello, pues tuvieron que crear una nueva categoría para diferenciarlo de medicamentos y suplementos. Y esa nueva categoría la denominan Redox, y así consta en Estados Unidos, donde las botellas llevan el sello de BioAgilytix, ¿no? En Europa, esta categoría todavía no está reconocida como tal,
Y para poder consumirlo aquí de manera legal, el producto ha de entrar dentro dentro de la categoría de complementos y sujeto a las leyes de etiquetado de la Unión Europea. Por ello, pues no lleva el sello de dichos laboratorios. Esto implica que obligatoriamente y por ley de etiquetado avise que este producto, antes de ser consumido por niños o mujeres embarazadas, haya que consultar con el médico. Sin embargo, la toxicidad de este producto es cero. Es decir, algo que produce nuestro propio cuerpo de manera natural no puede ser tóxico. De forma que incluso si se ingiriesen grandes cantidades, el cuerpo eliminaría los sobrantes sin más por las vías naturales, ¿no? Sin embargo, pese a las distintas categorías y a las distintas etiquetas, lo que hay en una botella americana y en una botella europea es exactamente lo mismo. Y esto es importante. Entonces, bueno, pues vamos a ir resumiendo de lo que hemos dicho hasta ahora. ¿Qué es importante recordar? Bueno, pues lo primero es que es algo que acabo de mencionar, ¿no? Que es nativo al cuerpo. Seguramente has oído hablar de productos naturales, biológicos, ecológicos, etcétera, etcétera, pero no has oído hablar nunca de ningún producto nativo al cuerpo y que esté presente de forma natural en nuestro organismo. Bien, pues en este caso ASEA es el primer producto nativo al cuerpo del mundo. Lo que ocurre es que se hace necesario porque por las causas que he mencionado antes, a medida que cumplimos años, lo producimos en menor cantidad y se pierde el equilibrio redox, esto se traduce en envejecimiento, estrés emocional, estrés oxidativo, mala calidad de vida y más propenso pues, a dolencias y enfermedades, ¿no? Otra cosa que hay que recordar es que no hay interacción de medicamentos o sobredosis posible, es decir, es biocompatible. Esto es importante saberlo, ¿no? Porque la mayoría de personas que se interesan por el redox están bajo medicación, ¿no? Entonces, ¿qué suele ocurrir si te estás medicando e incluyes el redox? Ok, bueno, pues como hemos dicho, que el redox son mensajeros biológicos. Bueno, pues ¿qué crees que puede ocurrir con una medicación en un cuerpo donde hay un buen equilibrio redox? Pues que esa medicación, con esa comunicación, pues lógicamente te va a hacer un efecto mucho antes, ¿no? ¿Por qué ocurre que a veces te dan una medicación que no te hace efecto y te la cambian por otra? Pues porque no hay comunicación. Si no hay comunicación, el cuerpo pues no sabe qué es lo que tiene que hacer con esa medicación. Entonces, en este caso, pues lo que puede ocurrir es que el médico pues te vaya bajando la dosis de la medicación e incluso te la quite, ¿no? Entonces, no hay que sustituir esto por ningún medicamento, ni mucho menos, por favor, no se te ocurra hacer eso, ¿vale? Esto siempre, si hay algo, si te estás medicando y tomas ASEA, será el médico que te retire esta medicación, ¿vale? Entonces, en el caso contrario, nos podemos encontrar con una persona sana, que se cuide, que tenga buena alimentación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero que quizás a lo mejor esté cansada porque no tenga energía. Pues obviamente la causa es la misma, no hay una buena comunicación, ¿vale? Ok, otra cosa, otro punto es que tenemos que recordar, ya lo hemos comentado, en Europa está clasificado como suplemento alimenticio con todas las condiciones legales en materia de etiquetado, ¿vale? En realidad son moléculas de señalización redox, pero tienen que estar bajo la categoría de suplemento porque en algún sitio, lógicamente, pues lo tenían que ubicar, ¿no? Para comercializarlo. Vale, otra cosa que hay que recordar es la cantidad. La cantidad a tomar varía según las necesidades de las personas, ¿no? Entonces, por ello, se hace un seguimiento personalizado y la cantidad de mantenimiento diaria para una persona pues, que esté más o menos bien, de mantenimiento sería de 60 mililitros por 2 tomas al día, ¿no? Dentro de cada caja hay un vasito medidor que permite controlar las cantidades, ¿no? Una apreciación que quiero hacer en este punto es que esto no significa que aun tomando el producto, pues un día, por lo que sea, pues cojas, por ejemplo, una gripe, ¿no? Una gripe con fiebre, ¿no? Y esto te lo cuento pues porque a mí me ha pasado estas navidades pasadas, porque, oye, pues aunque nos cuidemos y demás, no estamos libres de ello, ¿no? Hemos dicho que hay cosas externas que no podemos controlarlas, ¿no? Pues si vinieron el día de Navidad mi hermano, mi cuñada y mis sobrinos tenían una galipandia tremenda y nos la dejaron de recuerdo, de regalo de Navidad, tanto a mí como a mi madre, ¿no? Bueno, pues el ambiente te afecta, ¿no? Pues en mi caso me pasé un día con tos, mucha tos, y llegué a tener 38,3 de fiebre y con un dolor de cabeza y cervical
muy molesto, ¿no? Y bueno, pues lo que hice ese día fue incrementar considerablemente las cantidades de redox y aplicarme el Renu 28, ¿vale? Que voy a hablar de él ahora, en las zonas afectadas de dolor, ¿vale? Concretamente, ese día me bebí medio litro de ASEA en diferentes tomas. Entonces, al día siguiente, aunque seguía tosiendo ya con menos frecuencia, eso sí, estaba mucho mejor, la fiebre había desaparecido por completo, ¿vale? De medio litro bajé a 250 mililitros y el tercer día ya prácticamente estaba en perfectas condiciones, bajé a 180 mililitros hasta que volví a los 60 por 2, o sea, 120 de mantenimiento, ¿no? Entonces, lo que podía haber durado a lo mejor una semana, que suele durar más o menos de media, pues en 2 días prácticamente, porque el tercer día ya está, se puede decir que estaba bien, en 2 días quedó eliminado, ¿no? Entonces, bueno, pues es importante en estos días aumentar las cantidades hasta volver a un estado normal, ¿vale? Y bueno, pues, bueno, es lo recomendable, ¿no? Y luego, pues en el último punto, es muy, muy importante también, es altamente recomendable mantener el redox en la boca antes de tragar al menos 20 a 30 segundos, ¿vale? ¿Por qué pasa esto? Porque el redox actúa desde el segundo cero, es decir, desde el primer contacto con la célula, comienza a absorberse de inmediato, ¿no? Entonces, en las células de la lengua sublingual, alrededor de la boca, las encías y demás, pues ya, ahí ya se está absorbiendo, ¿de acuerdo? Ok, mirad, este es un link donde os recomiendo que entréis, ¿vale? www.aseascience.com, ya que tendréis acceso a diferentes publicaciones, estudios, certificaciones bueno, y un montón de datos sobre lo que es el redox y sobre todo lo que puede llegar a hacer, ¿no? Es una página que está en inglés, ¿vale? Pero si la abres en Google Chrome o utilizas el traductor de Google, puedes perfectamente hacer buen uso de ella, ¿no? Incluso pues puedes bajar validaciones científicas, bueno, tienes ahí a los médicos, vale mucho la pena, ¿vale? Ok, mirad, antes he hablado del Renu 28. El Renu 28 son moléculas de señalización redox también, pero están en formato de gel para aplicar directamente en la piel. ASEA lo que ha creado ha sido 2 productos básicos, ¿vale? Que pueden utilizarse de manera que su trabajo se produzca desde dentro del cuerpo hacia afuera, como es el caso del líquido ASEA, pero también desde fuera hacia adentro, como es el caso del gel Renu 28, ¿vale? Que puedes aplicar en cualquier parte del cuerpo. Y en este caso, el gel es 3 veces más potente que el líquido, ¿vale? Entonces, los resultados también pueden ser más visibles en la piel que dentro de nuestro organismo. Lógicamente, no nos vamos a abrir para mirar cómo tenemos nuestro interior, pero se sabe que el estrés oxidativo comienza dentro del cuerpo y se materializa, se sale hacia afuera. Por tanto, donde hay que ir es al origen, ¿no? Bueno, pues, como es adentro, es afuera. Y además, pues aparte hay una línea de belleza para el rostro, que es el Renew Advanced, que es probablemente el antienvejecimiento más avanzado del mundo. Consta de limpiador, serum e hidratante. Comentaros sobre la crema hidratante hay una patente exclusiva también. Es la única en el mercado que contiene probióticos, es una crema con probióticos y oxígeno, ¿vale? Ok. Uh, hemos hablado de varios productos hasta ahora y esto es importante, ¿no? O sea, ningún producto de la compañía ASEA, aquí pone ASEA y Renu 28, aquí yo meto al resto de los productos, ningún producto de la compañía ASEA está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad o condición médica, ya que no estamos hablando de medicamentos, ¿vale? Estos productos os van a ayudar a optimizar, os van a ayudar a equilibrar y a recuperar la función de regeneración celular que pierde con los años, ¿no? Entonces, vamos a conocer un poquito más del Renu 28, que esto es importante. Estamos hablando de salud celular. Y bueno, ahí veis que hay un sello de 5 estrellas de garantía de excelencia,
que fue otorgado por unos laboratorios alemanes, los laboratorios Dermatest, ¿vale? Y es un sello no solo para el Renew 28, sino para toda la gama Renew Advanced también, ¿no? Que incluye además la limpiadora, el serum y la hidratante, ¿vale? Entonces, aplicando el Renew 28 en el rostro, hay gente que dice que le queda la piel tensa, ¿vale? Y eso es verdad, porque te hace un efecto lifting, y en algunos casos, no en todos, ¿vale? Pero sí en algunos, queda la piel como blanquecina, ¿vale? Como más blanca de lo normal. Entonces no hay que preocuparse, ¿vale? Eso es debido a las toxinas que suelta la piel, ¿vale? No olvidemos que la piel es el mayor órgano de nuestro cuerpo y sobre todo lo que es la parte del rostro, además está expuesta al sol, a la polución atmosférica, etcétera, etcétera, ¿vale? Y aparte, pues con el sol, pues no nos comportamos muy bien que digamos, ¿no? Abusamos un poquito, ¿no? Entonces esto es normal ver estos resultados al principio, ¿vale? Entonces no hay que preocuparse. Entonces lo ideal es aplicarse después una hidratante, la que queráis, ¿vale? Pero si tenéis la oportunidad de aplicaros la del Renew Advanced, con la fórmula patentada que os he comentado antes de probióticos con oxígeno, mejor, ¿vale? Porque así trabajan en sinergia, ¿no? Entonces después de las pruebas con estos laboratorios, se constató que en 28 días aumentaba en un 16% la regeneración celular, aumentaba en un 23% la suavidad en la piel, disminuía en un 23% lo que son líneas de expresión y arrugas, ¿vale? Aumenta en un 20% la elasticidad y esto es muy importante también, aumenta el flujo sanguíneo en apenas 15 minutos hasta en un 50%, ¿vale? Y esto es importante porque cuando hay dolor es porque esa zona carece de riego sanguíneo y ahí hay una acumulación de células dañadas, ¿no? Células que están oxidadas y que no se reparan, ¿no? No se reparan o no se regeneran porque no les llega bien la comunicación. Entonces, aquí tenemos un par de testimonios. A la izquierda tenemos a un chico con acné que 15 días más tarde su mejoría, pues como veis, era bastante notable, ¿no? Entonces, yo cada vez que veo esta foto me acuerdo de mí cuando tenía, en mi época adolescente, ¿no? En mi época en que los cambios hormonales pueden llegar a traumatizar a una persona, pues esa es la adolescencia, ¿no? A mí, yo era una de estas personas, ¿no? Yo recuerdo que en mi época de adolescente, pues ostras, tú, este acné a mí me hacía sentir muy mal, ¿no? Me sentía inseguro, miedo a rechazo, a no gustar, me bajaba la autoestima, ¿no? Y lo único que hace es eso, ¿no? Pues sentirte inseguro, acomplejado y bueno, ¿no? Bueno, pues hay muchos chicos, muchas chicas que se sienten así, ¿vale? Y esto, pues, la verdad es que se les podría ahorrar ese trauma, ¿vale? Porque a esas edades es un auténtico trauma, ¿vale? Entonces, bueno, a la derecha tenemos un testimonio de arrugas, ¿vale? Tenemos un montón de fotografías de arrugas, pero hemos escogido esta porque esta mujer es la madre de Cristina, que es una compañera nuestra que reside en Australia y viene con anécdota, ¿vale? Porque, y además, pues suele pasar. Resulta que después de aplicarse el gel durante 15 días, pues le dijo, oye, mira, hija, esto no me está haciendo nada, no estoy notando ninguna diferencia, ¿no? Y bueno, pues menos mal que Cristina le tomó una foto antes de comenzar con la aplicación del gel, porque ahí se ve claramente que la diferencia es tremenda, ¿vale? Pero bueno, ocurre que uno, al verse todos los días, apenas nota la diferencia y es más fácil que te la vean que no que te la veas tú, ¿no? Por eso es tan importante sacarse una foto antes de comenzar para poder comparar. Yo lo digo siempre eh, porque, bueno, hay gente que se la saca, hay gente que no se la saca. Si le dices que se la saca y no se la saca, entonces eso ya es un misterio, porque no se la saca, no entiendo. Ok, hablando de cambios, ¿vale? Hay veces que son tan sutiles que no nos damos cuenta y quizá es porque estamos centrados quizás en el más grave, ¿no? O en el peor y sin darnos cuenta de que hay un problema grande que está compuesto de muchos problemas pequeñitos y quizá pues para arreglar el problema grande hay que ir por orden, ¿no? Es decir, va a ser el cuerpo y no tú el que le dé la prioridad a lo que tiene que tratar antes, ¿vale? A lo mejor estamos centrados en un grano de no sé dónde y el cuerpo está arreglando antes otra cosa, ¿no?
Vale, ok, a lo que me refería antes de que en solo 15 minutos aumentaba en un 50% el flujo sanguíneo de la sangre, está relacionado con lo que llamamos el protocolo de dolor, ¿vale? Es decir, aplicar el gel en la zona dolorida 3 veces en un espacio de tiempo de 15 minutos y vas a conseguir que aumentes en un 50% el riego sanguíneo, ¿vale? Ese riego sanguíneo lleva los minerales, lleva el oxígeno, etcétera, etcétera, todo lo necesario para reparar y si lo probáis, vais a ver que genera un alivio muy importante. Por ejemplo, si tienes un dolor, vamos a poner una escala entre el 1 y el 10 y ese dolor es de 7, por poner un ejemplo, después de aplicártelo, igual pues te ha bajado a, por ejemplo, 3, 4, 2, ¿no? O incluso hasta te puede haber desaparecido, ¿no? Pues eso ya lo comprobarías tú mismo, ¿no? Entonces, pues con esto pues, tenemos también casos de picaduras de insectos, eczemas, psoriasis, en los que el RENU 28 actúa de manera eficiente, ¿vale? Tenemos también otro testimonio, este es de una compañera que es osteópata en Francia, llamado mal de Raynaud, ¿vale? O síndrome de la mano congelada. Y se le llama así porque se te quedan los dedos blancos, ¿vale? Sientes la sensación como si estuviese congelada, pierdes la sensibilidad, no puedes coger nada y la verdad es que puede ser peligroso porque si te cortas, pues puede que no te enteres, ¿no? Pierdes toda la sensibilidad bueno, pues esto, bueno, ahí hay un peligro, ¿no? Entonces esta persona con 3 aplicaciones en 5 minutos de RENU 28 consigue revascularizar la palma de la mano y prácticamente, como veis, 10 minutos después la palma de la mano está como nueva, ¿vale? Y ahora te voy a proponer un experimento, ¿vale? Este experimento es real y puedes hacerlo, es más, te reto a que lo hagas a ti mismo, ¿no? Un experimento que dura 5 días, puede durar más si quieres. Lo puedes hacer en tu casa bueno, son fotografías de una compañera nuestra que puso 3 rosas en 3 vasos diferentes. En uno había agua con sal, en otro agua normal y en el tercero había moléculas de señalización redox de ASEA. ¿Vale? Como veis, 5 días más tarde, las 2 primeras rosas estaban prácticamente desahuciadas, ¿vale? Mientras que la que contenía ASEA estaba como el primer día. Y bueno, ahí son 5 días, si sigues, pues lógicamente puedes mirar puedes alargarlo hasta que la rosa de ASEA esté como las otras, ¿no? El tiempo que tú quieras, ¿vale? Si quieres hacer este experimento, procurad, lógicamente, que en el sitio donde pongáis las flores esté libre de aparatos electrónicos, aparatos eléctricos, microondas, etcétera, etcétera, ¿vale? Porque esto afecta al estado de la mayoría de las plantas, ¿vale? Bueno, estamos llegando ya al final, ¿vale? Estos 2 señores son los fundadores de la empresa, Verdis Norton y Tyler Norton. Bueno, a mí me gustaría explicar por qué decidí apostar por ASEA, ¿no? Allá al principio dije un poquito que me lo presentó un médico y al principio le dije que no, pero luego recapacité. Y, y los motivos por los que ahora mismo estoy en ASEA, estoy dando esta conferencia, es porque, bueno, yo lo hice por varios motivos. El primero, lógicamente, fue por salud, ¿vale? Y otro motivo fue que yo soy una persona emprendedora, ¿no? Y valoré también el hecho de que es algo novedoso y prácticamente, aunque la compañía tiene 10 años y aquí en España lleva bastante menos, aunque lleve todo este tiempo, prácticamente este es un producto nuevo que no se conoce y esto en realidad significa que es una gran oportunidad, ¿no? Porque el terreno está completamente virgen, ¿no? Hay personas que a lo mejor ante esto se tirarían para atrás porque es que no lo conoce nadie bueno, pues son más vale malo conocido que bueno por conocer, ¿no? Yo pienso al revés, yo pienso que cuando hay algo que es nuevo vamos, es una oportunidad, ¿no? Otro motivo por el que estoy en ASEA es porque estoy ayudando a expandir lo que es el Redox, ¿vale? Y sé que voy a ayudar a mucha gente y eso te llena mucho, ¿vale? Esto pues para el espíritu eh, es muy bonito, ¿no? Eh, el principal motivo, en realidad, lo que me convenció de todo para quedarme fue que es una compañía con valores, es una compañía ética, ¿vale? Hoy
como veis, hoy el mundo se mueve más por el interés financiero. Las grandes corporaciones solo miran en llenarse los bolsillos y realmente les importamos tres pepinos. Nosotros no somos su servicio, no somos un servicio, somos su producto, perdón, somos un producto, somos clientes, ¿no? Esto es lo que me decidió, básicamente, ¿no? El hecho de que es una compañía con ética y con valores, ¿no? Yo, cuando ya por fin lograron estabilizar la molécula, y esto lo podéis ver en un vídeo que corre por YouTube llamado ASEA de Genesis, lo primero que pensaron, y además con muy buen criterio, fue ofrecerlo a la industria farmacéutica. Entonces había una compañía que ofreció a Tyler Norton millones de dólares por la patente. O sea, mucho dinero, una cantidad ingente, ¿no? Una cantidad, como dicen en el vídeo, que era justo para que este descubrimiento no lo presentasen a nadie más, ¿vale? Entonces, prácticamente tenían el acuerdo sellado, estaban completamente de acuerdo, cuando la compañía farmacéutica les dijo que la única condición que tenían para llevarlo adelante era que tenían que cerrar la empresa, es decir, tenían que dejar de producir el Redox. En ese momento, lo que ocurría es que ya había unas 130 familias que estaban consumiendo regularmente el Redox con grandes resultados. Y esas 130 familias estaban esparcidas por 20 países en el mundo. ¿Qué es lo que ocurría? Que, bueno, pues lo que haría la farmacéutica con esa decisión era privarles de esa calidad de vida que habían conseguido. Entonces, cuando le dijeron a la farmacéutica que ya que se estaba expandiendo, la farmacéutica pues le contestó que, bueno, pues que como que no, vamos, que la gente se muere todos los días, que qué se le iba a hacer, que tenían que cerrar sí o sí. ¿Y qué es lo que ocurre? Que es que hay ciertos avances que molestan y mucho a ciertos intereses, ¿no? Al final decidieron que no podían dejar tiradas a esta gente y viendo que esas 130 familias habían partido inicialmente de un grupo de tan solo 35 personas y se había expandido con la mejor de las publicidades, que no es otra que la recomendación boca a oreja, decidieron que seguiría así. Entonces el producto lo que hace, bueno, desde el inicio, se distribuye a través de una red de recomendación, que se le puede llamar, ¿no? Red en la que si lo deseas también hay sitio para ti, ¿vale? Tan solo tienes que preguntar a la persona que te ha invitado a esta charla si deseas participar en esta red, pues para que te informe de lo que tienes que hacer al respecto, ¿de acuerdo? Porque, bueno, pues esta red es el motivo por el que no vas a encontrar el producto en ninguna farmacéutica, perdón, en ninguna farmacia, y personalmente yo espero que siga así durante mucho tiempo, ¿vale? Entonces, para Tyler Norton, tanto para Tyler como para su hijo, para Verdis, no sé cómo, al revés, ¿vale? Verdis Norton es el padre, Tyler Norton es el hijo. Es más importante dejar un legado que ayude a la gente que no millones de dólares de una farmacéutica sin escrúpulos, ¿no? Y esta historia realmente tuvo mucho peso, prácticamente tuvo todo el peso, para que me decidiese a entrar en ASEA. Porque personalmente hay algo que a mí me indigna mucho, ¿no? Y no es otra cosa que el abuso de poder que hacen ciertas grandes corporaciones sin escrúpulos, ¿no? Entonces se supone que una farmacéutica está por el bien de la humanidad, ¿no? Pero no nos engañemos, hemos de despertar, ¿no? Estos señores no son profesionales de la salud, son profesionales de la enfermedad y su negocio es el enfermo. Por tanto, lo que quieren es una sociedad enferma. Cuanto más enfermas estén, más ricos son ellos, ¿no? Entonces, por tanto, a mí esta historia me encantó y me dije, oye, bien por este señor. Bien por este señor porque, ¿os acordáis que al principio he comentado que cuando mi amigo el médico me habló de ASEA, yo le dije que no en un primer momento? Pues le dije que no porque hace unos años estuve en una compañía de nutrición y la verdad es que no tuve buenas experiencias. No, eso fue un aprendizaje, sí, fue un muy buen aprendizaje, pero yo lo pasé bastante mal, ¿no? En aquella compañía y el hecho de juzgar a ASEA antes de conocerla realmente pues hizo que en un primer momento le dijese que no a mi amigo, ¿no? Días más tarde hubo una convención aquí en Barcelona y a ella asistían Verdis Norton y su hijo Tyler y mi amigo, el médico, fue, ¿vale? Entonces al día siguiente, cuando hablamos, me dijo, mira Joaquín,
espectacular, ¿vale? Es una compañía limpia. El fundador es una persona íntegra y además el grupo de gente que hay en Barcelona es un grupo muy bajo. Así que piénsatelo bien, porque el mes que viene hay una conferencia en Barcelona y puede ser una oportunidad. Y bueno, pues como dije al principio, fui a esa conferencia y casi un año después, pues aquí estoy, ¿no? Aportando mi granito de arena para, bueno, pues como dice Verdis Norton, ayudar a cambiar el mundo. Y bueno, por tanto, pues ¿quién puede beneficiarse de ASEA? Pues lógicamente todo el mundo, ¿no? Y nada, por mi parte, pues llegamos al final, ¿vale? Si hay alguien que quiera aportar un testimonio o hacer alguna preguntita, pues, pues nada, aquí me tenéis. ¿Nadie? Que hable ahora o que calle para siempre. Vale, Joaquín, va, que voy a participar un poco. Bueno, María Pilar. Mira, María Pilar, sí, mira, es que yo estoy encantada porque ya llevo 15 meses tomándolo y cada vez pues voy notando cositas. A veces hay temporadas que noto menos, pero me lo tomo pues con mucha ilusión realmente, ¿no? Pero últimamente noto que a nivel de me he puesto a estudiar cosas que antes era impensable porque mi cabeza no daba para más, porque me cansaba, porque me costaba mucho concentrarme y ahora me han hecho hasta delegada de la escuela. O sea, mentalmente noto un cambio impresionante. Que yo antes, te digo, antes era impensable lo que estoy haciendo ahora, ¿no? O sea que, bueno, yo lo asocio, pero realmente con ASEA. Es un poco lo que he comentado yo antes, ¿no? Con Exacto. bueno, yo a los 6 meses o así más o menos empecé a notar esto que tú me dices, ¿no? Y la verdad es que bueno, es maravilloso, es auténtico, es una pasada. Es una pasada, es que... Bueno, pues cuando ya sepa hablar mejor inglés, os hablaré en inglés para que veáis el progreso. Estupendo. Gracias, Muy Joaquín. bien. Gracias a ti, Pilar. Gracias. ¿Hay alguien más que quiera aportar un testimonio, alguna preguntita o algo? Bueno, pues si no hay nadie más, cerramos aquí y nos vemos el jueves que viene. ¿Os parece? Gracias, Joaquín. Gracias, Gemma. Gracias a ti. Muchas gracias, Joaquín. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Buenas noches.